de las conferencias iniciales recojo algunos aspectos. La importancia de la capacidad de intercambio catiónico en el suelo, el hecho de que la productividad efectiva del suelo cada vez es menor, el hecho de que debemos producir generando el menor impacto que sea posible y además que debemos tener buenos agroecosistemas. Y vamos a empezar planteando un enorme paradigma al que enfrenta la agricultura. Y ese paradigma está representado en que el suelo es considerado como un enorme recipiente, como un enorme jarrón, donde hay que colocar elementos nutrientes, elementos químicos, principalmente NPK, para que pueda haber el crecimiento y el desarrollo de los cultivos. Esta es una concepción bastante reduccionista y una concepción pues bastante artificial. Ese paradigma debería ser contrastado con lo que realmente debería ser el suelo. Y el suelo debería considerarse como un recurso eminentemente vivo, biológicamente activo, y que necesitamos tener en él una fracción coloidal activa que genere la recomposición de elementos químicos, de elementos nutrientes, de la fase sólida a la fase líquida, para que pueda haber absorción de nutrientes a través de la raíz de las plantas. Bajo esta concepción reduccionista, en la medida en que aplicáramos exclusivamente elementos químicos, iríamos a tener cada vez más la afectación de esa fase sólida activa y iríamos a tener una descompensación de lo que representa el suelo dentro de la actividad biológica. ¿Qué se requiere para producir biomasa y ganancia material? Entonces aquí este paradigma que planteamos debe relacionarse con una dualidad igualmente que se nos presenta. Para producir biomasa necesitamos elementos químicos y esos elementos químicos pues deben venir de fuentes inorgánicas o de fuentes orgánicas. Principalmente pues los debemos aportar vía fuentes inorgánicas. En la medida en que desarrollemos una mayor aplicación de fuentes inorgánicas de naturaleza química, pues si se quiere, los niveles de materia orgánica, la fase coloidal activa y la actividad biológica va a ser menor. Necesitamos por un lado aplicar, pero por el otro lado pues estamos afectando esos componentes tan determinantes en el suelo. Y eso nos representa un gran problema. Estos elementos químicos que conocemos todos para producir biomasa, para producir forraje verde, para producir materia seca, son esos elementos que consideramos como esenciales. Y empezamos con nitrógeno, fósforo y potasio. Pero previo al nitrógeno, fósforo y potasio, vamos a tener elementos como el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno, que son elementos determinantes. Y no solamente una producción de biomasa estaría relacionada exclusivamente con NPK. Deberíamos tener dentro del radar ese ramillete y esa combinación de elementos esenciales que hoy identificamos como 17. Estos elementos químicos pues no desaparecen, no se esfuman, no se desintegran.
El hecho es que estos elementos químicos dejan de estar en forma biodisponible. Entonces, cuando los aplicamos, dejan de estar en la solución del suelo, se pierden y afecta esa productividad efectiva que se mencionaba al inicio. Debemos garantizar la recirculación de estos elementos químicos, debemos garantizar la permanencia de estos elementos químicos en el sistema, porque ahí estaríamos pensando en eficiencia y en eficacia, también otros términos pues aquí planteados. Dentro de esa consideración pues exclusivamente química, nosotros podríamos tener una producción pues de carácter hidropónica. Si solamente necesitamos producir biomasa, entonces vámonos a una producción exclusivamente artificial. Y en esta producción artificial, ¿qué necesitamos? Una recirculación de una solución nutritiva en una concentración adecuada. Si nosotros garantizamos esa recirculación, vamos a tener obviamente una adecuada producción de biomasa, porque estaríamos garantizando el suministro de esos elementos químicos. Y a esto estamos cayendo en la producción de forraje, estamos cayendo en una producción completamente artificial, donde paulatinamente estamos teniendo desiertos verdes, vamos teniendo producción de biomasa, pero que en el suelo finalmente encontramos una muy baja actividad biológica y una descompensación en todas sus propiedades. ¿Qué se está descompensando? Se está descompensando esa fracción activa. Esa fracción activa está representada por la materia orgánica. Nos decían que esa materia orgánica húmica estaba aportando hasta el 50% de la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Esa pérdida de materia orgánica está generando desagregación. Entonces, si estamos pensando en el suelo y estamos comparando esta condición hidropónica, entonces aquí la situación es exactamente la misma. Garanticemos recirculación de esos elementos, pero aquí ya considerando el factor suelo. Entonces, dentro de esta consideración, deberíamos pensar en la definición de fertilidad del suelo. Y la fertilidad del suelo debería ser pensada no en términos de cantidad de elementos químicos en el suelo, sino en términos de la capacidad que tiene el suelo de regular el suministro de elementos nutrientes en forma biodisponible, de la fase sólida a la fase líquida. Si se descompensa esta sincronización, como lo planteaba el doctor Peláez, las plantas no irían a tener los elementos en forma biodisponible para poderlos absorber a través de la raíz de la planta. Entonces, el concepto de fertilidad no es un concepto exclusivamente químico determinado por la cantidad, sino la capacidad que tiene el suelo de regular y recomponer equilibrios entre la fase sólida y la fase líquida. Y dentro de esa consideración de fertilidad es salirnos un poco de la concepción exclusivamente química. Debemos hablar de fertilidad física y obviamente de fertilidad biológica, porque estamos pensando en la oferta productiva del suelo, y esa oferta productiva es la capacidad de abastecer y recomponer los nutrientes que se están extrayendo dentro de esa concepción de agroecosistemas que tenemos. Vamos a tener suelos deficitarios, pero deficitarios no exclusivamente desde el punto de vista químico. Aquí hemos caído en una simpleza bastante grande
que comparamos lo que se está extrayendo vía la producción de forraje, analizamos lo que hay en el suelo y simplemente aplicamos una cantidad mediante la interpretación de un análisis de suelo, sin considerar muchas veces factores de eficiencia. La fertilidad es una propiedad emergente y esa propiedad emergente estaría en interacción con lo químico, lo físico y lo biológico. Dentro de esa gran variabilidad que representa el suelo, vamos a tener gran cantidad de pérdidas que se presentan cuando se aplica un elemento nutriente vía fertilizante. En un suelo de baja productividad efectiva, las pérdidas son menores. Y aquí los invitaría a considerar que la productividad efectiva está relacionada con materia orgánica y actividad biológica, porque esa materia orgánica está aportando a la fase coloidal activa del suelo. En la medida en que tengamos menor fase coloidal activa y que tengamos menor actividad biológica, los elementos que apliquemos vía fertilizantes se van a perder más, porque en el suelo se van a presentar un sinnúmero de procesos. Por eso la búsqueda son fertilizantes de lenta liberación, cómo los recubrimos, cómo los ocluimos, cómo generamos inhibición de la nitrificación, cómo inhibimos la actividad de la urea, pensando en reducir esa velocidad de reacción o esa velocidad de solubilización de esos materiales en el suelo. Es inconcebible que elementos como el fósforo, cuando los apliquemos, se pierdan en estos suelos ácidos entre el 80 y el 90%. Eso es inconcebible. Eso está afectando el bolsillo, eso está afectando el rendimiento y la productividad efectiva. Todos estos procesos implican menor biodisponibilidad. Yo creo que el término es pensar en forma de elemento disponible en la solución del suelo. La materia orgánica es quizás el indicador que mejor refleja el concepto de calidad y salud del suelo. Necesitamos suelos saludables, suelos de buena calidad, pero bajo una consideración no retórica, no teórica, sino en función del aporte productivo desde el suelo. Si estamos manteniendo sistemas de producción tan artificiales, vamos a tener cada vez mayor dependencia a la aplicación de fertilizantes químicos. Y esa mayor dependencia implica que la consideración no es cantidad aplicada, sino la permanencia de esos elementos dentro del sistema. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que puedo producir pasto aplicando 20 o 21 de nitrógeno, pues generamos una gran extrañeza y una gran preocupación, porque debemos aplicar grados del 31, el 34 o inclusive con 46%, considerando los aportes desde la urea. Si nosotros mejoramos eficiencia y eficacia considerando lo orgánico y lo biológico, muy seguramente vamos a requerir menores grados de aplicación. Pero esa consideración desde los agroecosistemas relacionados con materia orgánica y actividad biológica es una situación dinámica. El suelo no se puede estudiar desde el punto de vista estático, el suelo se estudia desde la dinámica, hablamos de variabilidad espacial y temporal, y cualquier actividad agronómica que desarrollemos
va a reducir la materia orgánica del suelo. El gran reservorio de carbono que tenemos es el suelo y lo estamos perdiendo por una cantidad de prácticas inadecuadas. Dentro de esas prácticas, la aplicación exclusiva de fuentes químicas. Si la materia orgánica aporta el 50% a la CIC, toda esa CIC de la materia orgánica está representada en el carbono orgánico. Perder carbono orgánico es perder agregación. La gran propiedad que da identidad al suelo es la estructura y la agregación. Si se pierde la agregación, pues ya no estamos hablando de suelo, ya estamos hablando de una capa de arena o de una capa de limo. Si se pierde la agregación, se pierde la capacidad de retener humedad, se pierde la actividad biológica y esto empieza en una espiral de impactos pues bastante grande y bastante desafortunado. Dentro de esta consideración, la pregunta que surge es, entonces, ¿aplicamos exclusivamente materiales de carácter inorgánico? ¿Solución aplicando fertilizantes orgánicos o inorgánicos? También es una posición insensata hacer una recomendación de materiales estrictamente orgánicos, porque no habría en términos de balance la cantidad apropiada para aportar esos materiales. Aplicamos solamente inorgánicos para generar inconvenientes en términos de materiales, de la materia orgánica estable del suelo, afectar retención de agua y oxígeno, impactar pH, conductividad eléctrica, salinidad, etcétera. Se desencadenan una gran cantidad de factores que generan alteración. La nutrición vegetal requiere agua y requiere oxígeno. Sin oxígeno no es posible la nutrición vegetal. La consideración acá es reducir la cantidad del fertilizante aplicada, no abolir la aplicación. Empezamos haciendo un planteamiento de que para producir biomasa y ganancia material necesitamos estos elementos químicos. Sin esos elementos químicos no es posible generar biomasa. Bien lo planteaba el profesor Peláez, que estamos en un sistema cerrado, donde la ganancia material es difícil, no es posible, hay unos intercambios de energía, pero todo lo que se produce a nivel de biomasa debe mantenerse en ese sistema. La invitación acá es a considerar permanencia de esos elementos, no cantidad total, ir trabajando en una cantidad de paradigmas y situaciones técnicas que siempre implican aplicar fertilizantes de alto grado. Yo creo que deberíamos empezar a buscar la forma de incrementar materia orgánica en el suelo, mejorar actividad biológica. El término de eficiencia es fundamental, disminuir costos de producción. En la medida en que tengamos dependencia de fertilizantes de naturaleza química, esos costos de producción van a ser mayor. Sostenibilidad en términos de mantener la productividad en el tiempo. Sostenibilidad no un concepto pues retórico, teórico de carácter ambiental. Sostenibilidad relacionado con un tema de productividad, con oferta productiva desde el suelo. Dentro de esas alternativas pues de solución son bastante obvias pues y simples. Necesitamos mejorar raíces. Todo el proceso de absorción se da a través de la raíz. Y este desarrollo de raíces no es simplemente apliquemos fósforo para mejorar sistemas de raíces. Si no hay las condiciones físicas adecuadas, las raíces no se desarrollan. Si no hay oxígeno, no vamos a tener raíces. Mejorar carbono orgánico, mejorar la estructura, mejorar actividad biológica, mejorar pH.
Esto es transversal ¿a qué? A materia orgánica. Todas estas características están relacionadas con el efecto benéfico y positivo de la materia orgánica. De alguna forma, esta crisis que tenemos en torno a los fertilizantes nos ha llevado a pensar en nuevas alternativas, en nuevas posibilidades de producción. ¿Qué hacer para reducir la dependencia a los fertilizantes? Aquí el punto es que no es cantidad total, es cantidad biodisponible. Podemos tener cantidades muy altas de ciertos elementos en el suelo, pero cuando vamos a cuantificar la cantidad de ese elemento en la solución del suelo es muy baja. Entonces deberíamos enfocar esfuerzos allí, a disminuir pérdidas y aumentar eficiencias de absorción. Disminuir pérdidas y aumentar eficiencias de absorción definitivamente tiene que voltear la mirada al suelo, no enfocar la mirada exclusivamente al producto fertilizante que se esté aplicando. El propósito no se cumple, no se consigue cuando se aplica el fertilizante. El propósito se cumple cuando ese nutriente en ese fertilizante es absorbido por la raíz de la planta. Cuando aplico un fertilizante fosfórico, un nitrogenado, uno de potasio, cualquiera que sea esos, voy a tener altas pérdidas. La aplicación no garantiza absorción. El propósito se cumple cuando se absorbe a través de la raíz. Y esa eficiencia, pues definitivamente debe estar relacionada con microorganismos, con los famosos microbiomas del suelo, con materia orgánica. Y dentro de estos microorganismos, no solamente esos microorganismos transformadores o que mineralizan la materia orgánica, estamos necesitando recomponer muchos microbiomas y muchos nichos de actividad biológica en el suelo, pues que se han perdido por unas prácticas altamente intensivas y desgastantes de la actividad biológica del suelo. Grupos funcionales de microorganismos relacionados con el nitrógeno, con el fósforo, que evolutivamente la planta ha establecido asociación con estos microorganismos. Es que la nutrición es completamente difícil, la nutrición vegetal no es fácil. Piensen en un pelo absorbente como una extensión de la célula de la epidermis de una longitud de 2 milímetros y el elemento nutriente debe estar en esa zona rizosférica para que se pueda absorber. Es que no es fácil. El proceso de nutrición vegetal representa un gran estrés y grandes problemas para los vegetales. ¿Cómo ha solucionado evolutiva y coevolutivamente esto las plantas? Pues estableciendo asociación con microorganismos, y eso se evidencia en sistemas no intervenidos. Entonces la opción es identificar estos grupos funcionales de microorganismos y ponerlos al servicio. El concepto es que esos elementos nutrientes estén en zona de absorción y cómo se mueven en el sistema, cómo se mueven en el suelo. Se mueven por flujo de masa, se mueven por difusión, para yo tomar decisiones prácticas de si lo aplico al voleo o lo aplico dirigido, pero debo tener esa consideración alrededor de esa interacción y esa sincronización entre la fase sólida y la fase líquida. Estos dos esquemas representan lo que es la solución del suelo. Esta es una solución diluida, esta es una solución concentrada, y la absorción de nutrientes a través de la raíz de las plantas no obedece a concentración, obedece a actividad. En la medida en que saturo
la concentración de elementos nutrientes en la solución del suelo, la absorción es menor. Al aplicar altas cantidades, estoy reduciendo significativamente la absorción de elementos nutrientes desde el suelo. No se trata de cantidad, no se trata de concentración, se trata de actividad. Y dentro de esa actividad, lo orgánico y lo biológico es determinante. Si la concentración, si el pH, si la actividad, si la oferta productiva es adecuada, entonces muy seguramente no voy a tener problemas nutricionales, no voy a tener deficiencias marcadas dentro de los sistemas de producción. Y a este enfoque integral considero es a lo que le debemos apostar. No es simplemente comprar un fertilizante y hacer aplicación de este. Es una consideración del funcionamiento y del entendimiento del sistema, donde el recurso suelo es fundamental y es determinante. Dentro de esta consideración que hemos venido planteando, entonces surge la pregunta, ¿qué son las mezclas orgánico-minerales? Y unas mezclas orgánico-minerales es tener la posibilidad de en una mezcla ocluida o física aportar niveles de materia orgánica a partir de un núcleo orgánico que se combina con otras fuentes de elementos NPK y otros elementos necesarios en la nutrición vegetal. En el desarrollo de los fertilizantes, lastimosamente, se olvidó el carbono orgánico. Y este elemento hemos visto que es el elemento determinante y que es el elemento factor crítico como factor de productividad. Ausencia de este elemento determina la productividad de los agroecosistemas. Y más importante que la consideración del carbono orgánico es tener la posibilidad de en un núcleo orgánico poder incorporar microorganismos funcionales, microorganismos benéficos que puedan participar en la permanencia y en el ciclaje de esos elementos químicos dentro del sistema. Y yo creo que aquí sí podemos afirmar que la sostenibilidad está relacionada con la recirculación y el ciclaje de esos elementos químicos. Si generamos sumideros donde se interrumpe la recirculación de esos elementos químicos, iríamos a tener grandes dificultades y grandes problemas. Lo orgánico no simplemente bajo una consideración química, lo orgánico bajo una consideración biológica que nos permita incorporar otros microorganismos determinantes dentro del sistema. Y dentro de eso debemos considerar el suelo como un recurso realmente vivo. En pequeñas escalas vamos a encontrar microorganismos aeróbicos, anaeróbicos, microaerofílicos, termófilos, mesófilos, protozoos, bacterias, hongos, virus. Vamos a encontrar una gran diversidad de microorganismos cumpliendo unos roles y unos papeles determinantes en la nutrición vegetal. Y dentro de estos microorganismos, pues cómo no destacar los hongos formadores de micorriza, determinantes en la nutrición vegetal. ¿Cómo hizo posible que las plantas pasaran de un ambiente acuático a un ambiente terrestre en procesos de coevolución con las micorrizas? Si el pelo absorbente está en la escala de milímetros, las estructuras hifas y micelio
de estos hongos micorrizales están en la escala de centímetro. ¿Cómo ir más allá de la zona de agotamiento de los elementos nutrientes en la rizósfera a través de estas estructuras de los hongos micorrizales? O sea que si nosotros pudiéramos empezar a combinar lo orgánico, lo biológico, lo mineral químico, nos estaríamos aproximando a grandes alternativas de solución. Vamos a tener el suelo bajo una consideración viva. El suelo es un recurso vivo. El suelo respira. Podemos, mediante respirometría, medir la actividad biológica del suelo. Si en estos sistemas completamente intensivos hacemos rastreo a la respirometría del suelo, cada vez vamos a tener menor actividad porque se reduce materia orgánica y se reduce la fuente de energía para todos estos microorganismos heterótrofos que tenemos en el suelo. La baja eficiencia de los fertilizantes más el alto costo más los altos impactos ambientales afecta la productividad y la sostenibilidad. Esto es un axioma pues al que nos hemos enfrentado. Hoy tenemos altos costos de los fertilizantes. Más adelante nos vamos a enfrentar a restricciones desde la autoridad ambiental que nos va a limitar la cantidad del elemento nutriente aplicado, porque en la medida en que apliquemos mayor cantidad de estos elementos, vamos a tener serios problemas en términos de contaminación por la movilidad de tantos elementos, nitratos, fosfatos y problemas de eutroficación. Los fertilizantes mineralorgánicos, o si se quiere biomineralorgánicos, deben apostarle a la permanencia, que esos elementos nutrientes permanezcan más tiempo en el suelo, a maximizar la acción, a tener una recomposición entre la fase sólida y la fase líquida. Esos sistemas, entre comillas, inteligentes, quiere decir que la raíz agota por absorción el elemento nutriente de la solución del suelo. Un sistema con una buena actividad, con un buen componente coloidal activo, recompone el equilibrio. Pero si tenemos sistemas completamente arenosos o limosos, sin estructura, sin arcilla, sin materia orgánica, implica que esos equilibrios no se recomponen. Esos sistemas donde tengamos arcillas de buena actividad, donde tengamos una buena fracción húmica en el suelo, donde tengamos una buena actividad biológica en el suelo, implica que el nutriente se absorbe, se agota la concentración en la solución del suelo y el sistema es capaz de recomponer el equilibrio a la luz de la capacidad de intercambio catiónico, porque los elementos están absorbidos con D en esa fase sólida activa. Esos sistemas inteligentes es a lo que debemos conducir los esfuerzos, no dejar de aplicar el elemento, sino considerar cómo garantizamos permanencia de estos en el sistema. En esa gráfica, pues evidenciamos cuando comparativamente una fuente química o una fuente mineral orgánica, cuál permanece más tiempo dentro del sistema. Hoy por hoy deberíamos estar cuestionando las fuentes de alta solubilidad, porque esas fuentes de alta solubilidad vamos a tener una alta pérdida, se pierden rápidamente dentro del sistema, necesitamos mayor permanencia que dure más tiempo en el suelo. ¿Por qué dura más tiempo en el suelo? Por esas interacciones orgánico-minerales que se presentan. Se van a generar
unas sustancias prehúmicas o prefúlvicas donde se empiezan a manifestar esos grupos carboxílicos, esos grupos fenólicos, se generan interacciones y va a generar mayor permanencia de esos elementos en el suelo. Finalmente, el tema de estabilidad de la fertilidad del suelo es el concepto al que deberíamos empezar a dirigir esfuerzos. La fertilidad como una propiedad emergente que tiene que ver con muchas propiedades del suelo. No existe el fertilómetro, no vamos con un aparato a medir la fertilidad del suelo. Esa fertilidad tiene que ver con una concepción física, una concepción biológica y una concepción química. Necesitamos producir en términos de pesos por kilogramo a un precio menor. Esas transiciones no son fáciles porque estamos en unos sistemas altamente intensivos. Nosotros queremos que cuando empezamos a aplicar orgánico se evidencie inmediatamente en términos de producción de forraje verde o materia seca altos niveles de rendimiento y producción. Debemos permitirnos cierto periodo de transición porque estamos cambiando realmente todas las características del sistema. Aquí le estamos apostando a una mayor capacidad de producción y a mantener la oferta productiva en el tiempo. Mantener esa oferta productiva tiene que ver con el entendimiento del funcionamiento del suelo en términos de esa fase sólida, de esa fase líquida y de esa fase gaseosa que encontramos dentro del sistema. Necesitamos producir forraje en buena cantidad y en buena calidad, porque esa calidad determinará finalmente el impacto positivo que podamos tener. Dentro de las características y atributos de los fertilizantes, deberíamos pensar en estas características que les propongo. ¿Cuáles son los atributos y características de un buen fertilizante? Pues gradualidad. No vamos a suministrar fósforo vía roca fosfórica porque sé que es insoluble. No voy a aplicar fósforo como con fuentes de alta solubilidad porque sé que rápidamente se pierde. La gradualidad que todos estamos buscando es una característica determinante y un atributo fundamental dentro de un fertilizante. El balance es fundamental, no solamente NPK, también hay que considerar el calcio, el magnesio, el azufre, los elementos menores. ¿Dónde encontramos como depósito, como reservorio, la mayor cantidad de elementos químicos? En la materia orgánica. Entonces, cuando nosotros hacemos estas aplicaciones y estas incorporaciones de materia orgánica como núcleo, vamos a incorporar otros elementos determinantes esenciales en la productividad, en la producción de biomasa, en la generación de ganancia material. Se planteaba que debemos producir generando el menor impacto que sea posible. Se planteaba que debemos producir buenos agroecosistemas, que debemos tener buenos agroecosistemas, y esos buenos agroecosistemas a la luz de la sostenibilidad. Muy seguramente una mezcla mineral orgánica generará un impacto menor dentro del sistema, y ese impacto menor representado en que cada que hago fertilización, si tengo rotaciones de 30, 35, 40 días, cada vez que haga aplicación de un fertilizante mineral orgánico, mínimamente estoy aplicando un 5% de carbono orgánico, que es la norma que regula estos materiales a nivel país. Y más aún, estoy incorporando una gran cantidad de microorganismos
funcionales benéficos que paulatinamente irán recomponiendo el sistema. Los actuales paradigmas de producción están cambiando. Actualmente, como no lo era en el pasado, los aspectos económicos y ambientales son determinantes al momento de definir la productividad del sistema. Es así como se requiere promover la reconversión tecnológica de un sistema de manejo intensivo a uno más sustentable, mediante el desarrollo de tecnologías competitivas y novedosas, como las mezclas bio-mineral-orgánicas que permitan la estabilidad y la regeneración de la fertilidad del suelo. La solución es bastante simple, pero por lo simple no deja de ser novedosa. La solución es combinar lo mineral, lo orgánico y lo biológico. Muchas gracias.